Fase: porción homogénea de un sistema, según las condiciones de temperatura, presión y composición. Un sistema puede encontrarse en fase sólida, líquida o gaseosa. El cambio de fase o la transición de fase es un cambio en el orden molecular de la sustancia. Se presenta cuando durante un proceso se agrega o se quita energía, casi siempre en forma de calor. Así que los cambios de fase no se producen de manera instantánea. Hay un tiempo en el que coexisten las dos fases y se encuentran en un equilibrio dinámico. Equilibrio entre fases. Se produce cuando el sistema formado por la misma sustancia en diferentes estados no presenta cambios macroscópicos en la composición ni transporte de materia de una fase a otra del sistema. Condiciones de equilibrio. Un sistema de varios componentes y varias fases debe cumplir unos requisitos para encontrarse en equilibrio termodinámico. La temperatura debe ser la misma, equilibrio térmico. La presión debe ser la misma, equilibrio mecánico. El potencial químico de cada componente debe ser el mismo en cada fase, equilibrio material. Diagrama de fases. Es la representación gráfica de las fases que están presentes en un sistema termodinámico a diferentes condiciones de temperatura y presión. Diagrama de fase del agua. El diagrama de fase del agua muestra tres regiones, cada una de las cuales representa una fase pura. Curvas de coexistencia. Representan los límites entre las fases. Cada línea entre dos fases especifica las condiciones de presión y temperatura en las que pueden coexistir las dos fases en equilibrio. La curva de equilibrio de las fases de sólido y líquido representa la línea de fusión. La curva de equilibrio de las fases de líquido y vapor representa la línea de vaporización. La curva de equilibrio de las fases sólido y vapor representa la línea de sublimación. Las tres líneas se encuentran en el llamado punto triple, donde las tres fases, sólido, líquido y gaseoso, de una sustancia pura se encuentran en equilibrio mutuo. Punto crítico, punto final de la curva de vaporización. La temperatura y la presión de este punto se denomina temperatura crítica y presión crítica. La región por encima de la presión crítica y temperatura crítica se denomina supercrítica. Energía libre de Gibbs. El concepto de equilibrio de fases parte de la definición general de la energía libre de Gibbs. Se representa con la letra G, en donde H es la entalpía, T es la temperatura en Kelvin y S es la entropía. Para un proceso a temperatura y presión constante, la variación en la energía libre de Gibbs se define con la siguiente ecuación. Esta ecuación es muy útil, pues la variación de energía libre de Gibbs permite determinar la condición de equilibrio y de espontaneidad de un proceso en un sentido o en el otro. De acuerdo con la ecuación, para predecir el signo de la variación de energía libre de Gibbs, se necesita determinar tanto la variación de entalpía como la de entropía, recordando que la temperatura también tiene influencia en la dirección de una reacción espontánea. Las cuatro posibilidades son: regla de fases de Gibbs. Permite identificar cuántas variables intensivas e independientes, llamadas grados libertad, se necesitan para definir el estado termodinámico de un sistema, de múltiples fases y múltiples componentes. La regla de las fases solo se aplica a sistemas que están en equilibrio químico. No se puede aplicar a asociaciones en desequilibrio. Se expresa mediante la siguiente ecuación en ausencia de reacciones químicas. F son los grados de libertad.
C, el número de componentes en el sistema. P, el número de fases presentes. Y 2 es el número de variables de estado del sistema. Ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta ecuación determina la pendiente de la curva de coexistencia en función del calor latente y de la discontinuidad del volumen asociado con el cambio de fase. En su forma general, donde el diferencial de presión entre el diferencial de temperatura es la pendiente de dicha curva. Equilibrio líquido-vapor. Cuando las moléculas de un líquido tienen suficiente energía para escapar de la superficie, sucede un cambio de fase. Se establece la fase de vapor. La evaporación o vaporización es el proceso en el cual un líquido se transforma en un gas. Cuando un líquido se evapora, sus moléculas gaseosas ejercen una presión de vapor. Cuando aumenta la concentración de las moléculas en la fase de vapor, algunas se condensan, es decir, regresan a la fase líquida. El calor molar de vaporización es una medida de la intensidad de las fuerzas intermoleculares que se ejercen en un líquido. Esta propiedad se define como la energía necesaria para evaporar un mol de un líquido. Equilibrio sólido-vapor. Los sólidos también experimentan evaporización y por consiguiente poseen una presión de vapor. El proceso en el cual las moléculas pasan directamente de sólido a vapor se conoce como sublimación. El proceso inverso se denomina deposición. Esto es, las moléculas hacen la transición directa de vapor a sólido. Como las moléculas están unidas con más fuerza en un sólido, su presión de vapor suele ser mucho menor que la del líquido correspondiente. La energía necesaria para sublimar un mol de un sólido recibe el nombre de calor molar de sublimación y es igual a la suma de los calores molares de fusión y de vaporización. Equilibrio líquido-sólido. La transformación de un líquido en sólido se conoce como solidificación. El proceso inverso se denomina fusión. El punto de fusión de un sólido o el punto de solidificación de un líquido es la temperatura a la cual las fases sólida y líquida coexisten en el equilibrio. Como las moléculas en la fase sólida están unidas con más fuerza que en la fase líquida, se necesita calor para producir la transición de fase sólido-líquido. El calor ayuda a las moléculas a vencer las fuerzas de atracción en el sólido. Una vez que la muestra se ha fundido por completo, el calor absorbido aumenta la energía cinética promedio de las moléculas de líquido y su temperatura aumenta. El proceso de vaporización se explica en forma similar. La temperatura permanece constante durante el periodo en el que el aumento de la energía cinética se utiliza para vencer las fuerzas de cohesión en el líquido. Cuando todas las moléculas están en la fase gaseosa, la temperatura vuelve a aumentar. El calor molar de fusión es la energía necesaria para fundir un mol de un sólido. Problemas. Problema 1.
Práctica. Construcción del diagrama de fase.